Tardes a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse hoy. Como todas las semanas, tenemos una clase gratuita que tenía que ser ayer, ¿no? Pero tuve un compromiso familiar y no pude hacerlo ayer. Entonces, hoy, yo sé que muchos ya estaban esperando la clase. ¿Qué tal, Vilma? ¿Cómo están todos? Yo sé que muchos ya estaban esperando la clase gratuita, entonces, por eso hoy vamos a ver un tema muy, muy importante que no se toca mucho, que son los libros societarios. Esta semana, ¿qué tal, Axel? Muy bien, gracias a todos los que se están conectando hoy. Decía inicialmente que una de las cosas que muchas veces nos cuesta es identificar primero cuáles son los libros societarios, porque quiero dejar también un punto importante. Cuando hablamos de sociedades, su amigo, su hermano gemelo son los libros. O sea, yo hoy creo una sociedad, ya sea EAS, ya sea sociedad anónima. Hoy tengo que saber que de la mano viene la rúbrica. Todos hicieron conmigo el curso de rúbricas, ¿verdad? Creo que la mayoría hizo el curso conmigo de rúbricas, donde hablábamos de los pasos para rubricar libros, ya sea contables o societarios. Y por eso dije, bueno, ya que tuvimos una clase de rúbrica, fueron dos clases intensivas de rúbrica. Vamos a ver, yo no hice Griselda. Bueno, es como para retrotraer un poquitito. Hicimos la clase de rúbrica donde aprendimos desde cero a rubricar. Una vez que rubrique, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprender a llenar. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Inicialmente, y voy a volver a hacer para los que se están conectando, yo creo una empresa, sociedad anónima o EAS, que son las más comunes, y después de eso tengo que tener la rúbrica de mis libros. Una vez que tengo la rúbrica de mis libros, tengo que llamar a asamblea, que es la clase que sí hizo, por ejemplo, Griselda el sábado, donde vimos el paso a paso del llenado. Sin embargo, hay veces nos olvidamos del llenado, de cómo yo lleno esos libros societarios. Veíamos en la clase de EAS o en la clase también de sociedades anónimas que hay libros contables, societarios y sociales. Hoy vamos a aprender un poquitito eso. La ley del comerciante trae y diferencia los libros. Si nosotros miramos el Código Civil, te dice libros contables y societarios nada más. Sin embargo, podemos distinguir en tres tipos de libros. Los contables, que son el libro inventario, el libro mayor, el libro social, que le llamamos cuáles serían. Nuestra acta de asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria. ¿Y los societarios cuáles serían? Los societarios, como decía en el grupo, son el libro de asistencia a asamblea y el libro de registro de accionistas. ¿Se comprende ese punto? Entonces, ahí un ratito voy a dar entrada. Bueno.
Muchos están en espera. Mil disculpas a los que están entrando. Bueno, ya me pueden hacer sus consultas también. Esos dos tienen las EAS, esos libros. ¿Cuáles, Vivi? Me pueden hacer ya sus consultas. Vamos a mirar qué dice. El registro de acciones, sí, así mismo. Los dos. Hoy no vamos a hablar determinadamente de EAS, pero voy a mencionar los libros de societarios de las EAS son, eso voy a poner en el material o voy a hacer un afiche, porque se dan cuenta que, y Vivi y todos los colegas me van a decir, profe, yo solamente conocía el libro mayor, inventario, y después está el libro social. El libro social, ¿cuáles son? Sería nuestra acta ya en sí, que es la acta de asamblea ordinaria, extraordinaria. Pero la societaria en sí son dos. Por eso decía en el grupo, dos son los libros societarios en realidad, que son los principales en cualquier asamblea, ya sea de EAS o ya sea de sociedad anónima. De EAS es, y acá les voy a luego mencionar, vamos a ir mirando, no se preocupen, yo les estoy haciendo una introducción para ver el llenado. Para las EAS, libro de actas de gobierno, que son nuestras propias asambleas, la ordinaria y la extraordinaria. Después, ¿qué hay? Libro de actas de órgano de administración, acta de directorio. ¿Qué sería? Serían libros sociales. Milagros. En realidad está todo dentro de la parte societaria, pero yo quiero que aprendan a identificar. El acta de directorio se hace dentro de la asamblea, ya sea EAS o ya sea sociedad anónima. Pero el acta de directorio Milagros, para los que estábamos viendo en la clase de asambleas, ¿qué era el acta de directorio? Son las decisiones que se toman después de una asamblea o que normalmente lo hacemos para comprar un activo o para desembolsar un préstamo que no precisamente requieran una asamblea. Entonces, bueno, y para los societarios de las sociedades anónimas, ¿cuáles serían? El libro de asambleas, el registro de acciones y también el registro a las asambleas. Entonces, volviendo a repasar para los que se van uniendo recién acá, veo algunos que están en línea todavía. 10 tengo que están muy bien. Entonces, repasando, tenemos dos libros importantísimos rubricados, que eso tenemos que hacer hincapié. Los libros, todos los libros deben estar rubricados, ya sea contable o ya sea societario. Nuestra clase es netamente societaria, pero para los que me preguntan, profe, tiene que estar rubricados mis libros todos, ya sea EAS, claro, sociedad anónima. Me preguntaban hoy, profe, EAS, IRE simple, debe tener asamblea. Todas, sin excepción, las sociedades deben tener asambleas. ¿Y qué debemos tener? Libros.
Y después de los libros, el llenado, que es lo que vamos a aprender hoy. Entonces, ¿cuáles son los pasos para llenar los libros societarios? El depósito de acciones y el registro de asistencia a la asamblea. En el grupo estuve pasando un afiche que decía que en la ley de EAS, porque en la sociedad anónima sí está como obligatorio, en la EAS no figura el registro de asamblea como obligatorio. Pero yo alzo hoy mi asamblea, de EAS sobre todo, y dice que tenés que tener tu registro de asamblea. Y muchos me dicen, profe, pero la ley no se previó. Cierto, en la ley de EAS no está previsto. Pero ¿dónde está previsto? En el Código Civil. Por eso en las clases anteriores le animaba a que veamos también la parte societaria del Código Civil para poder un poquitito complementar esta ley nueva que es la de EAS. Porque la de Sociedad Anónima no sufrió ningún cambio. ¿En qué momento emito las acciones? Dice. ¿En qué sentido, Juan Carlos? Vamos a mirar. Quiero un ratito. Vamos a ver, ¿en qué momento sería? Esta parte lo que quería, porque normalmente las acciones se emiten en el momento de la suscripción, normalmente, cuando ya haces tu apertura. O también emitís, Juan Carlos, cuando tenés aumento de capital. Esas son las dos situaciones donde puedes emitir acciones. Por eso preguntaba en qué casos, porque pueden haber situaciones. Uno en la apertura y otro cuando querés hacer una capitalización o aumento de capital. Se emiten las acciones de acuerdo a las circunstancias del capital social. En una de las clases que voy a hacer gratuita voy a analizar eh, casos de capitalización. ¿Qué les parece para hacer un curso de casos de capitalización y aumento de capital? Vamos a hacer un gratuito también de forma específica, si Dios quiere, la próxima semana, para comprender lo que dice, eh, Profe, una consulta. y te escucho. En el caso de las EAS, si Sí, es una sola persona, igual se hace la asamblea y así mismo, todo el papeleo. todo. Todo todito, como dice mi hijo. ¿Por qué? Porque en la ley de EAS y en el Código Civil dice quién es el responsable de convocar a la asamblea cuando sea unipersonal, dice el caso de la EAS, ¿verdad? Es el propietario. Y por ende el propietario va a ser ahí de síndico, una forma de decir, va a ser de secretario de actas y él va a tener que convocar y va a tener que decidir en la asamblea. Por más que él sea solo, él es el responsable frente al SUACE de hacer todos los pasos que estoy hablando, desde la creación de la empresa, desde tener sus libros societarios y contables, que es lo que estaba diciendo al inicio, y que hay tres. Para los que se unen recién, dividimos en tres tipos de libros. Contables, vamos a mencionar que son el mayor, el diario, entre otros libros que dependiendo podemos usar y también rubricar. Después están los sociales, que son los libros de actas, como la asamblea ordinaria, extraordinaria, el libro de acta de directorio también podemos hacerlo, los sociales. Pero están los más importantes que son los societarios, que son los libros de depósito de acciones y asistencia a asamblea. ¿Qué quiere decir?
que yo antes de mi asamblea debo depositar mis acciones y debe estar constatado en el libro de asistencia. Profe, una consulta. Sí, te escucho. Ahí vos estás diciendo depósito de acciones. Yo creé una EAS, pero yo nunca le hice sus cartones, Pone, ¿verdad? sí. Casi Ese, nadie, eso, lo Juan Carlos, hace ese trámite, pero no digo que esté bien, pero no hay ninguna multa, ninguna sanción por no hacer el cartón. Sí, Profe, sí, te ¿a qué se escucho. refiere depósito de acciones en síntesis? Bueno, el depósito de acciones, y gracias por las consultas de los dos. Por ejemplo, hoy convoco a una asamblea, pónganse en el lugar de EAS y sociedades anónimas, en las dos situaciones. La ley dice que yo debo depositar mi cartón. Quiere decir que yo cuando aperturé tuve que tener cartones de acciones por el valor de ese estatuto. Por ejemplo, mi estatuto es 100 millones. Yo tuve, miren, que haber tenido mi cartón de acciones de cada socio, si hay dos, bueno, ¿cuánto representa la cantidad de acciones? Y debería tener cartones que representan el valor de lo que ustedes tienen en la sociedad. Y eso en el momento de llamar a asamblea, si voy a hacer bien, voy a hacer lo que dice el Código Civil, dice, yo debo depositar en una escribanía o en un banco los cartones de acciones. Y de esa manera, en el momento de la decisión de la asamblea, es como validar, ese cartón tiene una validez jurídica, porque las EAS normales, y vamos a ser sinceros, la mayoría se creó entre amigos, entre de repente parientes, y nos olvidamos de los cartones. Pero ¿qué Profe, pasa si hay una disyuntiva o una pelea? Ahí se pueden decir, ¿y dónde están los cartones? Porque eso tiene una validez jurídica, no es así nomás, sobre todo cuando son extraños. Sí, te escucho a profe, profe, pero eso se hace una sola vez. una sola vez. Una vez en la apertura, vos tenés que ver cuánto representa cada acción. O sea, Entonces, cuando hablamos de estos libros societarios, sería entonces cuando una vez que yo hago mi apertura, ya tengo sí, como era mi cartón de acciones, se sí, presenta eso en asamblea para validar, pero se hace y una sola claro. vez. Y también A no cada ser que vez de que vas a repente haya hacer compra de asamblea, acciones, a no ser que cada haya vez, compra de acciones o otra cosa. O sí, capaz, o sí te escucho, profe. dependiendo, sobre todo cuando va a haber asamblea ordinaria. ¿Por qué? Porque ahí se delibera. Recuerden lo que decíamos en la clase de asamblea, también en la clase de asamblea, que normalmente la asamblea que se hace en abril es la más importante. Y ahí es lo que se deposita, sí o sí, el depósito de acciones, porque ahí yo estoy decidiendo el futuro de mi empresa. De profe, distribución de utilidades, capitalización, aumento, todo. ¿Verdad? Te profe, escucho, Juan Carlos. sí. Entonces mis cartones tienen que ser igual a mi Ah, constancia de comunicación de registro de igualito. personas de estructura jurídica. Así mismo, igualito. Igualito. Así mismo. Dice, profe, y ahora aprendí que los ausentes no deben ir sus nombres, dice. Muy bien, gracias, Saba. Se dan cuenta que ese libro de depósito de acciones y asistencia es clave. Parece que no le dábamos importancia porque parecía que es tipo, no sirve. Pero ahí la compañera dice, yo puedo tener dos socios y como no sabía llenar, puse el de los dos, por ejemplo. Así como puso la compañera, abogacía y dirección general de personas jurídicas le va a decir no.
al ausente no tenés que ponerlo en tu libro, no estaba. Entonces, es muy importante el libro de registro de acciones. Hasta el cartón puedo no tener, porque Eso ¿dónde mismo, está? profe. Sí, puedo no Eso, eso, tener. eso Sí, mismo, profe. Viste que si no tenemos el cartón, pero en nuestra constancia está, de estructura sí, jurídica incluso dice todo el claro, valor y el porcentaje de participación. sí. Así mismo, tú es un formalismo, por eso decía, hay cosas que sí son sustanciales y hay cosas que son de forma. Mi deber como instructora y docente es decirle lo que tenemos que hacer. Lo que Profe, de ahí a que esté, ¿qué, qué es más importante? Yo le diría la rúbrica, ¿verdad? Porque sin libros no puedo hacer asamblea. Sí, profe, yo. ese tema de acciones solamente lo es para la SA. O sea, si No, vamos a y para irnos las EAS también. literalmente a lo que es el cartón. Para las EAS también. Porque toda Ah, figura, miren, toda figura que tenga acciones, ¿qué significa? Que tengo que tener cartones. Entonces, y eso, por ejemplo, y gracias a a los colegas que me están preguntando, en la EAS no figura el cartón, pero ¿dónde figura? En el Código Civil. En el Código Civil dice que tenemos que depositar nuestros cartones, porque ustedes saben, sobre todo las sociedades anónimas, que a veces se pelean a morir porque el cartón no se presentó y es un hecho impugnable en una asamblea. Si el otro de repente quiere hacer algo, ¿verdad? Entonces, siempre digo pensando mal, ¿verdad? Entonces dice, también en momentos de capital, ¿qué sería esa tu consulta, José? ¿Dónde se manda a hacer, Sonia? Y en copy punto también se manda a hacer, pero tiene un trámite especial. Vos tenés que enviar tu estatuto, una autorización para que ellos te hagan tu cartón y así. Así, Sonia. No es que cualquiera más va a hacer. Yo sé que copy punto hace. Bueno, y si nunca se gestionó, eh, y como decía, no hay multa por eso, pero en algún momento algún socio puede decir por qué no está. Rocío, en la modificación de acciones, ¿cómo se? Vamos a mirar, en la modificación de acciones en las EA se realiza como no, diferente, Rocío. Bueno, hoy no es un tema de modificación, pero les voy a contar. En las EAS, toda modificación se hace en el SUACE. Y en sociedad anónima, toda modificación se hace ¿dónde? A través de escribanía. Esa es la diferencia importante. Una escribana es la que tiene que hacer la modificación. En el SUACE, yo hago mi modificación bajo el SUACE. Voy a leer un ratito. El registro así se puede firmar así mismo, Ronald. En la última parte de esta presentación, ustedes saben que hay una nueva acordada que salió el año pasado sobre la firma digital. No evito eso, pero casi nadie sabe. Les voy a mostrar el último, pero sí se puede. Ya se puede hacer con firma digital según lo nuevo que salió, Ronald. Voy a mostrar al último. Los colegas que me están pidiendo los materiales, me pueden dejar un mensajito y después del término de las clases voy a ir enviando, ¿sí? En los materiales editables y la presentación. Profe, ¿te puedo consultar algo? Me uní Sí, tarde, claro no que sé si ya dijiste, este sí. libro de depósitos, acciones y registro de asistencia es obligatorio si está constituido por una sola persona y esa persona lleva toda la Sí, administración. todo está obligatorio para todos. Ese Ok, es algo gracias. demasiado interesante y voy a hacerle un afiche para que nuestros clientes hagan porque al pensar, y es normal que hoy yo sea una unipersonal y sobre todo EAS y diga no, no necesito un libro de asistencia y sí necesito porque yo eh, tengo que mostrar sobre todo al SUACE y también a la Dirección General de Personas, que no hay nadie que está influyendo en mí como representante legal, ¿verdad? Entonces, sí o sí, tengo que mostrarle al SUACE eso. Marisa, Incluido escríbeme al tu cartón, entonces, profe. claro,
Y Mm. como le decía al compañero, el cartón puedo obviar por ahora. Obviar digo porque tengo que tener en alguna oportunidad, pero si me decís cuál es más importante toda la vida el libro, no me va a aceptar el SUACE si no alzo mi libro. Recuerden, no me va a... Lo bueno es para los que hicieron el curso de rúbrica que la profe Liz decía, ¿qué pasa si yo rubriqué todito mis libros societarios y me olvidé de asistencia porque yo no sabía? Yo no sabía. Ya que le puede pasar a ustedes que rubricaron todo, pero no tienen la asistencia, no sabían. Me Por suerte, pasó, profe. les pasó, ¿verdad? Bueno, la profe Liz, en el curso que estábamos viendo con una especialista en rúbrica, decía que puedo agarrar el libro, ¿conocen el libro negro? Y con ese libro negro alzar, y esa sería la forma de hacer los dos. O sea, agarrar un libro negro de asistencia para comprar en las librerías y hacer mi libro de asistencia y con eso alzarlo. Y ahí subsanaría esa parte. Eso nos estaba contando la profe Liz en la clase de rúbrica, ¿verdad? Entonces, si por ahí me olvidé, hagamos con el libro negro y alcemos eso y ahí nos va a sentar. En el subase. Profe, Sí, quiero matar mi ignorancia. Yo siempre tenía en mi mente, nunca hice, o sea, nunca me dediqué a la parte de sociedades, pero pero siempre tenía en ahora mi te va a mente encantar. que, Sí. siempre tenía en mi mente que en las acciones, o sea, los cartones, uno se quedaba con él. Yo no sabía que se depositaba eso. Eh, Está o en sea, el código luego. En el código es- civil dice que tenemos que depositar. ¿Saben por qué? Porque imagínense una empresa súper grande y doy un ejemplo para situarnos y todos entendamos qué pasa si un cartón vale 1.000 millones, por ejemplo, un cartón, digamos, y uno de los socios se olvida y no lleva 15 días antes ese cartón y ese cartón va a ser que se decida si va a haber utilidades o va a haber algún aumento de capital. El socio que realmente hoy está en la asamblea puede decir por qué él no depositó sus acciones y puede impugnar a través de un juez. O sea, a lo que voy es, dependiendo de la envergadura, y si me conviene hoy, yo como socio debo saber mis derechos dentro de lo profe, que dice sí, sí, y sí, ahí yo le puedo decir, vos no tenés tu cartón, ¿verdad? Sí, muy importante para la distribución inclusive, para la distribución, para los votos y eso. para Pero, profe, todo. profe, decime una cosa, ¿dónde se deposita esto? ¿Dónde? ¿En el banco, en la En un empresa? banco ¿Dónde? que, en un banco que ya eso se debería decir en el acta directorio, en la apertura, dónde se va a hacer, o en la escribanía. Ahí En ya la se decide escribanía. todo. Sí, se deja todo Ah, ahí. Vos decís, sí, bueno, profe. pero normalmente las EAS, pues como no sabíamos y es una nueva ley, pensamos, digo en forma general, que todo lo que está en la ley nomás es lo que yo tengo que hacer. Sin embargo, dice todo lo complementario al Código Civil, dice. Y todo lo come la ley madre de sociedad es el Código Civil. Entonces ahí dice que yo debo depositar 15 días antes, encima te da fecha, no es que cualquier momento nomás puede. Antes de tu asamblea tenés que depositar en una escribanía o en un banco. Si querés hacer todo legal, hablo si querés todo, ¿verdad? Pero como le decía al compañero, no me van a multar tampoco si no tengo. Pero puede ser un causal del otro socio que de repente no está de acuerdo en algo y decir acá no se hizo ni el depósito de acciones. ¿Y dónde está? Y en el Código Civil. Entonces, de que tiene que estar, debe estar. Pero tampoco no hay una multa por no tener, ¿verdad? Sobre todo la unipersonal, que es uno nomás luego, ¿quién le va a objetar, verdad? Entonces, en la sociedad anónima es más vidrioso porque las que tienen sociedad anónima normalmente tienen un capital ya importante. No van a hacer nomás así nomás. Eh, Dice Sonia. Si una EA unipersonal decide liquidarse, dice, muy bien, buena pregunta. Debe hacerse la ordinaria y la extraordinaria. Así mismo. ¿Y qué tiene que tener Sonia? Libros. Sin libro no va a poder liquidar
su EAS. Sin libros. Va a tener que rubricar para poder cerrar. Bueno. Dice Ana Marisa. Profe, ¿te Sí, paso la consulta, profe? sí, Discúlpame. claro que sí, le escucho. Nosotros en una EA, una SA, tenemos un capital Sí, suscrito. Luego tenemos un capital que se integra. Y mi consulta es, ¿cómo nos ordenamos con la numeración y los títulos a la hora de ir integrando? Porque, por ejemplo, la sociedad, o sea, la EA, por ejemplo, arranca con la mitad de acciones. sí, Por cosas de la vida quiere integrar utilidades, ¿verdad? Entonces no hace falta que haga una transformación porque tiene ya utilidades pero tiene ya capital que puede integrar, ¿verdad? sí. Entonces, ¿cómo, cómo sería, digamos, la metodología para ir numerando de forma correcta estas acciones teniendo en cuenta el título y la numeración? Y normalmente en las EAs, como es un formato estándar, ¿verdad? Porque digamos que es un formato estándar, normalmente se hace lo que vos suscribiste inicialmente y lo otro lo pones ¿cómo se dice? En provisorio. O sea, te cuento mi experiencia. Yo numeré todito. O sea, las 100 numeré todo, las 100 suscritas, pero integré 10 nomás, por ejemplo. Entonces, a los otros que falta le pongo como provisorio hasta que se vaya completando. Y una vez que se vaya agregando los aportes en mi libro de acciones, voy poniéndolo integrado. Pero de una vez ya numero todo. No sé quién era el que me hizo la consulta. De Ah, una yo, vez profe, numero. ya, ya. Provisorio, Sí. es una Es leyenda que un pones en el cartón libro. provisorio también, un cartón provisorio. ¿Dónde? Ah, en el cartón se pone eso. Sí, ítem provisorio. ¿Verdad? Ah, ok. ¿Para qué? Para no hacer doble ni todo ese caos que de volver otra vez a hacer si Sí, alguien un integró. Entonces, caos. de una vez y a lo que no te van aportando le pones provisorio. ¿Por qué? Diego y a todos también, porque el Código Civil dice, ¿qué pasa si nunca llegaste a aportar lo que te comprometiste? Entonces vos le puedes quitar derechos. Por eso es provisorio. Está también un formato donde diga, en vez de decir formato de cartón, normal, vamos a decir, está uno que diga provisorio. Entonces, de una vez enumeras todo. Pero más bien ya es eso, Gracias, una, profe. no hay una normativa, pero es la practicidad y también nos permite hacerlo para que podamos acomodar dónde, en nuestro libro. Porque acá pues tenemos que ir anotando lo aportado de a poco, ¿verdad? Que los socios van a aportar. Así que gracias por tu consulta al colega también. Bueno, entonces voy a leer alguna consulta más y es que, ya bueno, ese libro es más conocido como registro de asistencia, dice. O sí, pide también la hacia así mismo, Melba. Por eso decía, lo más fundamental es este registro de asistencia. No se conoce, en las EAS no se conoce mucho porque no estaba como requisito fundamental, pero en el Código Civil, en la ley del comerciante, es uno de los primeros. Dice, uno de los accionistas de SA teme mandar a hacer el cartón, dice. ¿Y por qué teme? Eso tiene que estar bien guardado. No es que también va a tener un cartón y va a ir así. Usted que los cartones son endosables, siempre que sus acciones realmente también sean endosables. La verdad que es una formalidad, Silvia. Y dependiendo del tipo, si vos y digamos que es una sociedad anónima, si en su estatuto se dijo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Va a estar incumpliendo. Y más si es nominativo, ¿verdad? Que ya no hay más en Paraguay que no sea nominativo, ¿verdad? Bueno, aquí, el día de la asamblea, todos deben firmar el libro confirmado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no está? Como decía la compañera, si vos le pones que estuvo pero no está,
alzás y te van a rechazar, sí o sí. La forma de llenar. Acá dice la forma de llenar. Los que adquirieron van a tenerlo este paso a paso, más los editables de los más importantes. Bueno, en la cabecera hay que poner la fecha de la asamblea, hay que ver si es ordinaria o extraordinaria. El número de orden. Se consigna el orden en que fueron depositadas las acciones. ¿Se dan cuenta? El orden en que se depositó. La fecha del depósito de las acciones, dice. Se consigna el nombre del accionista. Representante. ¿Qué pasa si el representante o el socio no se puede ir? Tiene que nombrar un apoderado. Cantidad de acciones o certificado de acciones, dice. Por eso decía, se consigna la cantidad de acciones o certificados que posee el accionista. Yo puedo tener 100 acciones, pero en un cartón. Por eso dice, ¿se dan cuenta la diferencia? Yo puedo tener en mi estatuto 100 acciones, pero ¿están dónde? En un cartón. Representa un cartón. No es que van a tener 100 cartoncitos. Ahí esa parte es sumamente interesante comprender. Yo puedo tener 100 acciones en mi estatuto, pero en un cartón yo represento las 100. No está mal. Por eso dice, se consigna la cantidad de acciones o certificados que posee el accionista. La forma, número de títulos, acciones, los números asignados o las series, porque también hay veces hay por serie. El capital, el monto de capital que tiene cada accionista, la cantidad de votos que tiene en la asamblea, la firma del accionista o su representante de la asamblea. Acá está un modelo, que esto es lo que van a tener editable para los que pudieron adquirir, de cómo se llena. Muchos me decían, profe, qué suerte que hiciste un curso de llenado, porque a veces veo todo esto y no sé cómo voy a llenar. Bueno, y ahora sí tienen la oportunidad de saber cómo se llena. Y sobre todo algo muy importante, ¿por qué decía depósito de acciones? Muchos me decían, profe, ahí dice asistencia, pero ¿qué es lo que es depósito? Y ahora ya comprendemos que antes sí o sí se hace un depósito de acciones. De que ahí se haga o no se haga, bueno, es otra cosa. Pero está claro que este libro se usa para dos tipos de cosas. Para saber quién vino en la asamblea y para el depósito de las acciones. ¿Para dónde? Para el momento de la asamblea. Entonces, ¿es obligatorio? Sí. En la sociedad anónima y en las EAS también. Leer. Sí, este es el modelo luego que se solicita en digital. Por eso luego yo tengo digital. Este es el modelo que deben tener sus sistemas contables. Este modelo es el que se usa en registro público. Por eso en realidad tenía un costo adicional porque es el formato real que se usa. Pueden usar cualquiera, pero este es el más actual. Está en un formato para que tienen sistemas contables, usar este modelo. Entonces, sí. Y como decía el compañero, puede firmarse digitalmente y con la nueva autorización de la Dirección General sí se puede firmar ya digital. Antes no se podía, ahora sí. Bueno, hasta acá está claro. No sé si hay alguna duda para irnos al registro de acciones. Porque son los libros, como decía creo que era la colega, los requisitos fundamentales son el de accionistas y el de asamblea, el de asistencia. ¿Qué se llena en este registro de accionistas? Acá se hacen muchas cosas. Desde venta de acciones, que me dicen, profe, qué dolor de cabeza de venta de acciones.
A mí lo que más me gusta hacer es la venta de acciones. Pero el llenado puede complicar, pero lo importante es comprender que solo lo que van pagando es lo que yo voy a registrar en mi registro de accionistas. Si hoy yo suscribí 100, yo estoy pagando 1000, claro, de mis aportes, yo 1000 voy a ir colocando en mi registro de accionistas. Si yo aporté y estoy aportando mi capital, que tengo 2 años si es en efectivo para aportar lo que me comprometí, tengo que ir cargando ¿dónde? En el libro de accionistas o registro de accionistas. También este libro es sumamente importante. ¿Por qué? Porque podemos mostrar a la SED, ahora que ya no es más SED, hacia el Tesoro, a los bancos, a todos. Hoy yo tengo una asamblea y si es que quiero vender acciones, sí o sí, tengo que tener mi registro de accionistas. Ahí el banco, aparte de la asamblea, va a ver a los que me están pasando, gracias, gracias. Después les voy a responder a todos los que me están pidiendo por los materiales. Bueno, me van haciendo más recordar si por ahí pasa algunos. De llenar. Aquí vamos a mirar dónde pedimos. Me pueden escribir al privado, así yo les anoto para enviarle a sus correos. Es opcional en los materiales. Acá dice el costo. Me preguntan, está 70.000. Encima les voy a regalar 2 modelos de asamblea aparte. Asamblea ordinaria y extraordinaria. Que está bien detallado. Hizo un abogado y dije, hoy les voy a regalar a mis alumnos de gratuito también. Así que me pueden escribir al privado. Bueno, entonces, ¿cómo llenamos esto? Miren. Si me dejan nomás un mensajito, después del término de la clase voy a ir enviando a todos, ¿sí? Sin problemas. Bueno. Hoy yo lleno, y para mí este material es muy importante para sus asistentes, para todos. ¿Cómo lleno hoy mi libro de acciones? Bueno, la fecha en que cada uno se suscribe o compromete a aportar fondos para el capital. El monto del título, como dije, puede estar la cantidad de acciones en el estatuto como el cartón. Eso es, por ejemplo, se puede elegir. Yo puedo decir, tengo 100 acciones que valen 1.000.000 cada uno. Eso no está mal. Si hay series también, o sea, sus cartones pueden ser en series o en letras, ya dependiendo de ustedes. Y también lo importante que dice el estatuto. Les cuento que no tengo ahora en mente, pero las EAS están en letras para mí que están las series. No me acuerdo, tengo que mirar, pero sí, tienen que mirar su estatuto. Tiene que ser igual, como decía el compañero, igualito de lo que dice su estatuto. El número de acciones, la cantidad de acciones suscritas, se consigna el nombre del accionista, las cuotas pagadas si hubiese. Si hay una transferencia, también se hace. Y acá vamos a mirar el material. Miren, voy a agrandarlo, acá está. Se dan cuenta, acá hay dos ítems importantes. Uno, la cantidad de acciones que el
socio se suscribe, que va pagando, miren, la fecha de suscripción, el valor del título, la serie, número de acciones, cuotas pagadas y acá transferencia. En este ítem voy a poner a quién le vendí y la forma o alguna observación que yo creo conveniente. Pero dentro de este libro se hacen dos cosas. Las cuotas pagadas que estoy haciendo de mi integración y mi venta de acciones. Y la venta de acciones en las EAS, ¿dónde se hace? En el SUACE. En una sociedad anónima. Se hace hoy en ex abogacía, que ya es dirección de personas jurídicas y beneficiarios finales. Profe, Sí, esto no se aplica para las SRL, ¿verdad? las SRL tienen reuniones y Ah, ya. normalmente ellos tienen un libro de actas así, vamos a decir, no como las EAS y como las sociedades anónimas, y en su reunión deciden lo que van a hacer. ¿Pero por qué? Porque ellos, todo lo que hagan se hace a través de estatutos. O sea, hoy yo quiero vender acciones, no acciones, cuotas, le dicen las SRL, tengo que llamar a un escribano, hago por escritura pública y vendo. Todo se hace por escritura. Sin embargo, en las sociedades por acciones yo hago una venta con un contrato nomás, una forma de decir, y lo alzo al SUACE o en abogacía. Sin embargo, la SRL no. Por eso ellos tienen reuniones. Y sí, también muchas veces sus actas hacen un acta de reunión y normalmente, muchas veces, ya con una escribana, pero es que no está contemplado así como la SA y la EAS. Es un formato un poco diferente, ¿verdad? Gracias, profe. Dice, una consulta, modificación de nombre de una ASO. Acá hay un audio. Esperen un segundito. Esperen, ahí está. Voy a leer. Profe, consulta. Modificación de nombre de una ASO. Primero sí o sí es en abogacía, después la DNI. Así mismo. Primero te tiene que dar el ok, luego abogacía o ex abogacía. Y después se hace la actualización en la DNI. Porque te va a pedir que alces tu modificación. Lo mismo en las EAS, en la sociedad anónima. Yo modifico algo y tengo que modificar también en el Maracate. Bueno, gracias, muchísimas gracias por todas las consultas. ¿Qué le está pareciendo? Bueno, aquí y acá está, para ir terminando, los principales puntos de la resolución nueva que les conté. ¿Quiénes no hicieron todavía EAS desde cero conmigo? Mañana empezamos un curso de EAS desde cero, pero con un nuevo programa, porque vamos a hacer la cédula MIPYMES también en esa clase. O sea, vamos a aprender a crear la cédula MIPYMES de una EAS. Entonces, yo ya me anoté, sí, ya no hice aún. Bueno, los que quieran participar también, mañana vamos a hacer 3 clases, ¿sí? Sonia, vamos a hacer 3 clases intensivas de EA. Andrea, el material de hoy va a tener un costo adicional con los libros ya editables, ¿sí? Vamos a hacer, Laura, terminamos EA y empezamos Sociedad Anónima. Les prometo, ¿sí? Terminamos sí o sí EA y empezamos Sociedad Anónima. Desde cero vamos a hacer. Bueno. Vamos a sortear un curso entre todos los que se quedan hasta último sobre EAS que vamos a tener mañana. ¿Qué dice en esta nueva resolución para los libros? Que se acepta el uso de la firma electrónica, dice, para los libros societarios. Antes no era así, yo tenía que firmar manuscrito. Hoy ya es jurídicamente una firma digital, ya lo puedo hacer, ¿verdad?
Sí, vamos a hacer de sociedad anónima. Desde cero luego vamos a hacer. Pero vamos a terminar EAS primerito, ¿sí? Entonces, se permite que los libros societarios sean elevados de manera digital sin necesidad de mantener una copia en formato físico. Siempre respetando la obligatoriedad de los mismos, deben estar debidamente rubricados. Entonces, yo puedo firmar tranquilamente. Dice, más info de la clase mañana, dice. En el grupo voy a enviar, Vivi, ¿sí? El programa. Y ustedes pueden elegir la clase que quieran y pagar por clase también. Bueno. La conservación de los libros. Recuerden, los que ya tienen su rúbrica de libros y tienen en formato digital. Esta nueva resolución dice que no hace falta que tengamos impreso. Si ya es digital mi rúbrica, yo lo puedo dejar ya ahí. Eso es algo importante, porque imagínense si tenemos millones de actas de años. Tener digital, después tener que imprimir otra vez. No, ya te dice esta resolución que no es necesaria. Pero siempre tenemos miedo y guardamos, ¿verdad? Pero está la resolución que nos dice ya que no es necesario, ¿verdad? Bueno, aquí también se podrá firmar electrónicamente dentro de los 5 días posteriores a la celebración de la asamblea, siempre que se utilice la firma electrónica cualificada para verificar fecha, hora de esta. Se reafirma que las sociedades no pueden celebrar ni reuniones de directorio por medios telemáticos, salvo lo que respecta a las EAS. Y esto es algo nuevito. Me gustaría que les digan a sus clientes también esta nueva resolución que habla sobre las firmas en los libros societarios. Bueno, vamos a sortear entre todos la clase de mañana. Son 3 clases. La primera clase de mañana es la que vamos a sortear. La clase de mañana va a ser súper espectacular porque vamos a hacer también MIPYMES. O sea, el paso a paso de MIPYMES para sus EAS. Vamos a ver a quién le vamos a dar esta noche, porque acá veo muchos nombres. O sea, letras más bien veo en mi Zoom y voy a elegir por abecedario. Y la persona que gane me va a escribir para mañana. Vamos a ver quién es. Aquí creo que está. Eva Zamudio dice, ¿está? Vamos a ver si está Eva. Eva, creo que es Eva. Vamos a ver. Parece que no está Eva. Vamos a mirar. Para sortear otra vez. Eva Zamudio. ¿Está Eva? No está, dice, no está. Mi cédula. No, en realidad yo veo Sí, las profe, acá letras, estoy. ¿verdad? ¿Ah? ¿Eva? Sí, estoy. Sí, está, dice. Acá ya te estaban matando ya. Decían que no estás para la clase de mañana. Bueno, te ganaste la clase 1 de mañana, que va a ser relacionado a MIPYMES. Eh, Gracias, profe. para que puedas repasar y volver a hacer eso que te falta. Así que mañana escribime para la clase 1. Profe, dice las EAS pueden realizar asamblea telemática. Las EAS sí. Pero eso fue temporal. Pero hoy ya se hace de manera presencial. Pero eso está también en la ley, por si quieran mirar. Acá dice lo justito. Profe, esta Salvo clase se queda grabada en YouTube. Sí, sí, todas las clases gratuitas van a encontrar en el canal de YouTube más de 100 de todas las áreas, desde tributación, IRP, IGRE, todo. Así que
les invito a suscribirse al canal para que cuando haya una clase gratis y se hayan olvidado, ya les va a salir, ah, la profe hizo un curso gratis. Esto va a estar en el portal, en el canal, y pueden ver las veces que quieras sin problemas. Sí, lo único que va a tener un costo es los materiales, que es opcional, no hace falta, y los van a ir mirando también. ¿Quién hace el decreto reglamentario? Dice. ¿De qué, Sever? Normalmente hace el ejecutivo. ¿Cómo se llama el canal? Dice. Voy a enviar en el grupo el canal y ahí ya van a poder mirar y les va a saltar todas las clases. Sí, Alfredo, portal educativo, dice Carmen Cantero, pero les voy a pasar. Así que no salgan del grupo porque todas las semanas hay un curso gratis. Todas, sin excepción. Hasta domingo hacemos cuando no hay tiempo entre semanas, ¿verdad? Así que mil agradecida con ustedes que se hayan conectado hasta ahora. Me escriben los que van a... Muchas gracias gracias, Melba. Sí o sí, la próxima clase vamos a hacer sobre capitalización. Vamos a hacer uno exclusivo sobre capitalización. Y me escriben los que quieran el curso de EAS de mañana. Les voy a pasar el programa y todo eso. Gracias, Alfredo. A todos un placer y nos vemos mañana en la clase. Buenas noches.